Antes de comenzar, quiero tomar un momento para desearte algo importante. A quienes ya forman parte de este canal y a quienes llegan por primera vez, feliz inicio de año. Que este nuevo ciclo te regale claridad mental, fortaleza emocional y la valentía de conocerte a ti mismo. Que este año no sea solo un cambio de calendario, sino un cambio de conciencia, porque empezar un nuevo año no significa empezar de cero. Significa empezar con más experiencia. Hoy no hablaremos de metas vacías, hablaremos de dirección, de sentido, de conciencia. El inicio del año es un momento psicológico poderoso, porque la mente está más abierta al cambio. Carl Jung decía, la vida no vivida es la enfermedad de la que morimos. Y muchas personas llegan a un nuevo año cargando expectativas ajenas, metas impuestas, sueños que no les pertenecen. Por eso, antes de preguntarte qué quieres lograr, pregúntate quién necesitas dejar de ser. Viktor Frankl lo expresó con claridad. Cuando encontramos un porqué, podemos soportar casi cualquier cómo. Un nuevo año sin propósito es solo repetición. Sigmund Freud afirmaba, la mente no borra lo vivido, solo lo transforma. Por eso no huyas del año que terminó, aprende de él. Erich Fromm decía, la tarea principal del ser humano es nacer a sí mismo. Y cada inicio de año es una nueva oportunidad para hacerlo. No te prometas perfección, prométete honestidad. No te prometas cambiarlo todo, prométete escucharte, porque cuando te escuchas, tus decisiones cambian. Este canal estará aquí para acompañarte, no con fórmulas mágicas, sino con psicología, reflexión y verdad. Si este nuevo año te encuentra buscando claridad, este espacio es para ti. Comenzar un nuevo año también es confrontarse con uno mismo, con lo que fue y con lo que evitamos ser. Alfred Adler decía, la vida no es algo que nos sucede, es algo que construimos, pero no se construye desde la negación, se construye desde la conciencia. Muchos inician el año prometiéndose resultados. Pocos se prometen coherencia. Carl Rogers afirmaba, la buena vida es un proceso, no un estado. Por eso, este año no te preguntes solo a dónde quieres llegar. Pregúntate cómo quieres vivir el camino. Viktor Frankl nos recordó, el sentido de la vida cambia, pero nunca desaparece. Tal vez tu propósito este año no sea lograr más, sino entenderte mejor. Sigmund Freud decía, no somos dueños de nuestra mente, pero podemos volvernos conscientes de ella, y la conciencia cambia todo. Un nuevo año no necesita una nueva versión falsa de ti. Necesita una versión más auténtica. Erich Fromm advertía, la mayoría de las personas muere sin haber nacido plenamente. Que este año no sea solo productivo, que sea significativo, que no persigas metas que te vacíen, que elijas caminos que te construyan, porque el verdadero cambio no empieza el 1 de enero. Empieza el día que decides vivir con intención. Este canal caminará contigo en ese proceso, con psicología, con reflexión, con humanidad. El inicio de un nuevo año no es solo un punto de partida, es un espejo que refleja lo que aprendiste y lo que todavía necesitas aprender. Carl Jung decía, la mayor tragedia de la vida es no convertirse en uno mismo. Y muchos comienzan el año intentando encajar en lugar de comprenderse.
Alfred Adler sostenía: la confianza no se construye evitando los errores, sino enfrentándolos. Por eso, este año no temas equivocarte. Teme no intentarlo con conciencia. Viktor Frankl escribió: la vida espera de cada uno una respuesta. La pregunta es, ¿desde dónde responderás este año? ¿Desde el miedo o desde la responsabilidad? Sigmund Freud afirmaba: el yo no es amo en su propia casa, pero puede aprender a conocerla. Y cuando te conoces, dejas de repetir, empiezas a elegir. Erich Fromm decía: la libertad no es hacer lo que quieras, sino saber quién eres. Este año, que tus decisiones nazcan de claridad, no de urgencia. Que tus metas no sean una fuga, sino una expresión de lo que eres. No te exijas empezar fuerte. Exígete empezar consciente. Porque un año vivido con conciencia vale más que muchos vividos en automático. Si este mensaje te acompaña, este canal también lo hará. Aquí no prometemos cambios rápidos, prometemos profundidad. Y a veces eso es lo que más transforma. Tal vez este año no necesites reinventarte, sino reconciliarte contigo, con la parte que se cansó, con la parte que dudó, con la parte que hizo lo mejor que pudo. Carl Jung decía: lo que no aceptamos de nosotros mismos nos somete. Y empezar un nuevo año sometido al pasado es repetirlo. Pero empezar con conciencia es transformarlo. Alfred Adler afirmaba: el significado que damos a la vida determina la vida que vivimos. Este año, elige significados que te fortalezcan, no narrativas que te limiten. Viktor Frankl nos dejó una verdad esencial: la vida siempre tiene sentido, incluso en el sufrimiento. Pero ese sentido no se encuentra corriendo, se encuentra deteniéndose, deteniéndote a escuchar, deteniéndote a sentir, deteniéndote a elegir con intención. Sigmund Freud decía: la madurez es la capacidad de amar y trabajar. Que este año aprendas a amar sin perderte y a trabajar sin vaciarte. Erich Fromm advertía: el mayor miedo del ser humano no es morir, sino no haber vivido auténticamente. Que ese no sea tu miedo este año. No te midas por lo que logres, mídete por lo que comprendas. Porque cuando comprendes, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de sentir, cambia tu forma de vivir. Este canal no te dirá quién debes ser, te ayudará a entender quién eres, y desde ahí todo empieza de verdad. Un nuevo año no te pide que seas otra persona, te pide que seas más consciente, consciente de lo que eliges, de lo que repites, de lo que ya no quieres cargar. Carl Jung decía: la libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en tener la capacidad de elegir conscientemente. Eso es madurez psicológica. Que este año no vivas en automático, que no tomes decisiones solo por miedo, que no postergues lo que sabes que es importante. No necesitas certezas absolutas, necesitas honestidad interna. Viktor Frankl nos recordó: cada día, cada hora, la vida nos pregunta algo y respondemos con nuestras acciones. Este año, que tus acciones respondan desde la conciencia, desde el respeto por ti, desde la responsabilidad emocional, desde el deseo de vivir con sentido. No será un año perfecto, pero puede ser un año verdadero. Y eso lo cambia todo. Si estás aquí, no es casualidad. Tal vez este sea el año en que dejes de huir de ti
y empieces a caminar contigo. Gracias por estar. Gracias por comenzar este nuevo ciclo aquí. Si este contenido te acompañó, suscríbete al canal. Aquí hablamos de psicología con profundidad, calma y verdad. Que este año no solo pase, que te transforme. El inicio de un nuevo año es uno de los pocos momentos en los que la mente baja la guardia. Las defensas se relajan y la pregunta aparece en silencio. ¿Estoy viviendo la vida que realmente quiero vivir? Carl Jung observó algo fundamental. Las personas harán cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Y sin embargo, cada inicio de año nos empuja suavemente hacia ese encuentro. No con ruido, con incomodidad. Sigmund Freud decía, la mente humana no tolera el vacío de sentido. Por eso, cuando no elegimos conscientemente, la repetición ocupa el lugar de la decisión. Muchos comienzan el año llenando la agenda para no escuchar lo que duele. Alfred Adler explicó que el ser humano no se mueve por el pasado, sino por el significado que le da a su vida. Cuando no hay significado, aparece la ansiedad. Y el inicio de año suele despertar esa ansiedad existencial. Viktor Frankl lo expresó con una claridad brutal. La neurosis de nuestra época es la falta de sentido. No es cansancio físico, no es falta de motivación, es desconexión. Desconexión de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que necesitamos. Carl Rogers afirmaba, el ser humano posee dentro de sí vastos recursos para la comprensión de sí mismo. Pero esos recursos solo se activan cuando dejamos de huir. Por eso empezar un año conscientemente no es preguntarte qué vas a lograr, sino qué vas a dejar de negar. Erich Fromm decía, la mayoría de las personas cree que amar es ser amado. Y lo mismo ocurre con la vida. Creen que vivir bien es recibir, cuando en realidad es participar activamente. Participar en tus decisiones, en tus límites, en tu responsabilidad emocional. Jung advirtió algo esencial para este momento del año. No hay despertar de la conciencia sin dolor, y no porque la vida sea cruel, sino porque crecer implica soltar identidades viejas. La versión que fuiste el año pasado cumplió su función, pero tal vez ya no puede llevarte más lejos. Alfred Adler hablaba del coraje de ser imperfecto. El verdadero coraje no es destacar, es ser auténtico. Este año, tal vez el mayor acto de valentía no sea exigirte más, sino escucharte mejor. Viktor Frankl insistía, la libertad humana no es libertad de las condiciones, sino libertad para tomar una posición frente a ellas. No controlas todo lo que vendrá este año, pero sí puedes elegir cómo responder. Responder desde la conciencia o desde la reacción. Sigmund Freud afirmaba, la madurez es la capacidad de tolerar la ambigüedad, no tener todas las respuestas y aún así avanzar. Carl Rogers decía, cuando una persona se siente profundamente comprendida, comienza a cambiar. Tal vez este año no necesites más presión, necesites más comprensión. Erich Fromm advertía, la sociedad moderna produce individuos exitosos, pero internamente vacíos. Que este año no sea solo funcional, que sea significativo. Jung escribió,
Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. El inicio del año es una invitación a despertar, no para cambiarlo todo, sino para empezar a vivir desde un lugar más verdadero. Este canal existe para eso, para pensar, para sentir, para vivir con conciencia. Si decides quedarte, que no sea por promesas vacías, que sea porque este espacio te ayuda a comprenderte. Porque cuando te comprendes, el año deja de ser una amenaza y se convierte en un camino. El inicio de un nuevo año no es solo un cambio de calendario, es un espejo que refleja lo que hemos evitado, lo que hemos repetido y lo que aún no nos hemos atrevido a mirar. Carl Jung escribió: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Muchos comienzan el año hablando de metas, pero pocos hablan de conciencia. Y sin conciencia, las metas se convierten en máscaras. Sigmund Freud advertía: el yo no es dueño en su propia casa. Por eso, sin trabajo interno, repetimos patrones creyendo que avanzamos. Cambian los escenarios, pero el conflicto interno permanece. Alfred Adler sostuvo: el ser humano no se mueve por causas pasadas, sino por metas inconscientes. Y muchas de esas metas no las elegimos, las heredamos. Expectativas ajenas, mandatos familiares, modelos de éxito que no resuenan con el alma. Erich Fromm lo explicó con claridad. La mayoría de las personas cree que vive cuando en realidad solo funciona. Funciona para el sistema, funciona para los demás, pero no para sí misma. El inicio del año suele revelar ese vacío, no como tristeza, sino como inquietud. Viktor Frankl afirmaba: cuando el hombre no encuentra sentido, se distrae con placer o se anestesia con poder. Por eso muchos llenan el año de ruido, objetivos excesivos, productividad sin alma. Pero el vacío no se llena con actividad, se llena con sentido. Carl Rogers decía: la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Este año no te pide que te transformes a la fuerza, te pide honestidad. Honestidad para reconocer límites, honestidad para aceptar emociones, honestidad para dejar de huir. Jung insistía: no hay luz sin sombra. Un nuevo año no elimina la sombra, la vuelve más visible, y lo que no se integra, se repite. Melanie Klein observó que evitamos lo que nos confronta, porque tememos perder una imagen de nosotros mismos. Pero crecer psicológicamente implica soltar identidades falsas. Donald Winnicott hablaba del falso self, una adaptación que protege pero desconecta. Este año, tal vez el verdadero desafío no sea mejorar, sino dejar de fingir. Rollo May decía: la libertad es la capacidad de tomar una posición frente a uno mismo, y esa libertad comienza con una decisión interna: vivir conscientemente, no reprimir, no negar, no proyectar. Y Jung lo expresó así: aquello que negamos nos somete, aquello que aceptamos nos transforma. Este año puede transformarte si te atreves a escucharte, no desde la exigencia, sino desde la comprensión. Carl Rogers lo resumió magistralmente: cuando alguien se siente profundamente escuchado, algo en su interior comienza a ordenarse. Que este canal sea ese espacio, un lugar de pausa, un lugar de reflexión,
un lugar de conciencia, porque cuando la conciencia guía el año deja de ser una carga y se convierte en un proceso de crecimiento. Un nuevo año también revela algo incómodo. No todo lo que cargamos nos pertenece. Muchas de nuestras decisiones no nacen del deseo, sino del miedo. Karen Horney lo explicó claramente. La ansiedad básica surge cuando el individuo siente que debe ganarse su lugar en el mundo. Y así comenzamos el año tratando de demostrar en lugar de comprender. Demostrar que somos suficientes, que valemos, que no nos quedamos atrás. Pero la psicología profunda nos recuerda algo esencial. El valor personal no se construye hacia afuera. Carl Rogers afirmaba, la evaluación externa es el enemigo más peligroso de la autoestima. Cuando el año empieza desde la comparación, la ansiedad toma el control. Alfred Adler decía, todo ser humano lucha contra un sentimiento de inferioridad. La diferencia no está en quién lo siente, sino en cómo lo enfrenta. Algunos lo compensan con poder, otros con perfeccionismo, otros con aprobación constante. Pero ninguna compensación sana la herida. Viktor Frankl lo expresó así. El hombre que busca sentido se libera de la tiranía del ego. Este año puede ser el año en que dejes de compensar y empieces a comprender. Comprender tus mecanismos, tus defensas, tus reacciones automáticas. Sigmund Freud dijo, las emociones no expresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen después de formas más feas. Por eso, los comienzos de año suelen traer explosiones emocionales, promesas que no se sostienen, cambios forzados, motivación que se desvanece, no porque falte disciplina, sino porque falta integración interna. Carl Jung insistía, la integración de la personalidad es el verdadero objetivo del desarrollo humano. Integrar no es eliminar, es reconocer. Reconocer límites, reconocer contradicciones, reconocer la sombra. Donald Winnicott habló del verdadero self. Solo cuando una persona puede ser auténtica, puede sentirse viva. Este año, ¿estás viviendo o solo funcionando? Erich Fromm planteó una pregunta radical. ¿Tenemos cosas o somos personas? Muchos comienzan el año persiguiendo tener y olvidan cultivar el ser. Pero el ser no se mide en logros, se siente en coherencia interna. Rollo May decía, la ansiedad es la señal de que algo importante está en juego. Tal vez tu inquietud al empezar el año no sea un problema, sino un llamado a vivir con más verdad. Jung escribió, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres, no en quien esperan, no en quien aprendiste a ser, sino en quien emerge cuando dejas de huir. Este proceso no es rápido, no es cómodo, pero es profundamente liberador. Carl Rogers lo resumió así. La buena vida es un proceso, no un estado. Un año consciente no es un año perfecto, es un año vivido con presencia. Y cuando hay presencia, las decisiones cambian, las relaciones cambian, la forma de vivir cambia. Este canal existe para acompañar ese proceso, no para darte respuestas cerradas, sino para ayudarte a formular mejores preguntas. Porque cuando cambian las preguntas, la vida comienza a ordenarse. Hay algo que pocos dicen sobre el inicio de un nuevo año. No todos están listos para empezar. Algunos llegan cansados, otros confundidos.
muchos emocionalmente fragmentados. Wilfred Bion, psicoanalista británico, afirmaba: la mente crece cuando puede pensar lo que antes era impensable. Y el inicio del año suele traer pensamientos que antes evitábamos. Preguntas incómodas, dudas existenciales, sensaciones de vacío sin nombre. Jacques Lacan decía: el deseo del hombre es el deseo del otro. Por eso tantas metas de año nuevo no nacen del deseo auténtico, sino de expectativas ajenas. Queremos lo que creemos que deberíamos querer, pero cuando el deseo no es propio, la motivación se desgasta. Carl Jung observó: nada hay más insoportable para el ser humano que vivir sin sentido. El nuevo año intensifica esa búsqueda, no como inspiración, sino como presión interna, presión por cambiar, por mejorar, por demostrar. Pero Donald Winnicott advertía: detrás de la adaptación excesiva suele esconderse una profunda sensación de irrealidad. Cuando el año comienza desde la exigencia, el falso self toma el control y el verdadero self se repliega. Rollo May escribió: la neurosis moderna nace de la negación del ser. No es que la persona no funcione, es que no se siente viva. Este año puede marcar una diferencia, si te permites sentir antes de hacer. Carl Rogers insistía: el crecimiento personal ocurre cuando la persona se siente aceptada tal como es. Aceptada, no empujada. Comprendida, no juzgada. Y esa aceptación comienza internamente. Alfred Adler hablaba del estilo de vida. Cada persona construye una lógica privada para sobrevivir. Pero no toda lógica que permitió sobrevivir permite vivir plenamente. El inicio del año es una oportunidad para revisar esa lógica. Preguntarte: ¿esto que hago me protege o me limita? Viktor Frankl afirmaba: cuando una persona encuentra un porqué, puede soportar casi cualquier cómo. Pero cuando el porqué está ausente, cualquier esfuerzo pesa. Por eso, este año no empieces preguntando ¿qué voy a lograr? Empieza preguntando ¿para qué? Erich Fromm advertía: la libertad sin conciencia produce angustia, y muchas personas confunden libertad con acumulación de opciones. Más opciones, más caminos, más ruido. Pero la conciencia no se encuentra en la multiplicidad, se encuentra en la coherencia. Jung decía: la individuación es el proceso por el cual una persona se convierte en sí misma. Ese proceso no empieza con metas externas, empieza con honestidad interna, reconocer contradicciones, aceptar ambivalencias, escuchar emociones incómodas. Melanie Klein observó: la madurez emocional implica tolerar la ambigüedad sin dividir el mundo en bueno y malo. Este año, tal vez no necesites certezas absolutas, sino mayor tolerancia emocional. Sigmund Freud decía: la madurez es la capacidad de amar y trabajar, pero amar y trabajar conscientemente, no desde la compulsión. Este canal propone eso: pensar el año desde la psicología, desde la profundidad, desde la verdad emocional. Porque cuando te comprendes, el año deja de ser una carrera y se convierte en un proceso de integración. Y como dijo Carl Jung: no soy lo que me sucedió, soy lo que decidí ser con lo que me sucedió. Que este año no te pase por encima, que te atraviese con conciencia. Hay algo que el inicio de un nuevo año deja al descubierto:
la distancia entre quién creemos ser y quién realmente somos. Esa distancia no siempre duele de inmediato. A veces se manifiesta como cansancio o como desmotivación inexplicable. Heinz Kohut, fundador de la psicología del self, afirmaba: cuando el self no se siente sostenido, la persona busca validación constante. Por eso, muchos comienzan el año buscando aprobación, a través de logros, a través de productividad, a través de reconocimiento externo. Pero ninguna validación externa puede reparar una desconexión interna. Carl Rogers advertía: cuanto más una persona se valora a sí misma de manera condicional, más se aleja de su experiencia real. Este año puede ser el año en que dejes de exigirte ser aceptable y empieces a permitirte ser real. Donald Winnicott lo expresó con claridad. La salud emocional se manifiesta cuando una persona puede sentirse real en su propia piel. No perfecto, no admirable, sino real. Sin embargo, ser real implica riesgo. Riesgo de decepcionar, riesgo de no encajar, riesgo de perder viejas seguridades. Rollo May escribió: la libertad siempre genera ansiedad porque implica abandonar certezas. Por eso, tantos comienzos de año generan angustia. No es miedo al fracaso, es miedo a descubrir quién eres sin máscaras. Carl Jung lo advirtió: la persona que no ha enfrentado su sombra cree que sus conflictos vienen del exterior. Y así cambia de año, cambia de metas, pero no cambia de relación consigo misma. Este año puede marcar una diferencia radical si te atreves a mirar hacia adentro, no para juzgarte, sino para comprenderte. Alfred Adler afirmaba: el ser humano sana cuando se siente parte, no cuando se siente superior. Y esa sensación de pertenencia comienza internamente, cuando dejas de pelear contigo, cuando dejas de castigarte por no ser ideal. Viktor Frankl sostenía: la verdadera desesperación no es sufrir, sino sufrir sin sentido. Este año, tu dolor puede transformarse en dirección, si le permites tener significado. Erich Fromm lo explicó así: el ser humano moderno ha aprendido a tener, pero ha olvidado cómo ser. Tal vez este sea el año no de acumular más, sino de habitarte mejor, habitar tus emociones, habitar tus límites, habitar tus contradicciones. Melanie Klein observó: la integración emocional ocurre cuando dejamos de dividirnos internamente. Este año, que no te fragmentes para encajar, que no silencies partes de ti para ser aceptado. Carl Jung escribió: la totalidad no se alcanza suprimiendo partes, sino integrándolas. Integrar no es justificar, es reconocer. Reconocer heridas, reconocer deseos, reconocer miedos. Sigmund Freud decía: donde estaba el ello debe advenir el yo, es decir, donde antes había impulso ciego, que haya conciencia. Este año no necesita más control, necesita más conciencia. Y la conciencia no grita, susurra. Este canal existe para ayudarte a escuchar ese susurro, porque cuando escuchas, el año deja de imponerse y comienza a construirse desde dentro. Al final, un nuevo año no es una promesa, es una responsabilidad. Responsabilidad de mirarte sin autoengaño, de escucharte sin huir, de vivir con mayor verdad. Carl Jung escribió:
La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Y no siempre se muere de forma literal. A veces se muere por dentro. Cuando repites lo que no sientes. Cuando sostienes lo que ya no eres. Cuando traicionas tu experiencia interna para encajar. Este año no te pide perfección, te pide presencia. Viktor Frankl lo dijo con una claridad eterna. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad. Que este año habites ese espacio. Que no reacciones automáticamente, que no vivas anestesiado, que no postergues lo esencial. Erich Fromm advertía, la tarea principal del ser humano es darse a luz a sí mismo. Y ese nacimiento no ocurre el 1 de enero, ocurre cada vez que eliges conciencia. Rollo May escribió, la libertad es el coraje de asumir la propia vida. Este año, asume tu vida. Con miedo pero con verdad, con dudas pero con presencia, con heridas pero con sentido. Carl Rogers lo resumió así: la buena vida es un proceso, no un destino. Que este año no sea una meta, que sea un proceso vivido con honestidad. Y como dijo Jung, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Que este sea el año en que dejes de huir y empieces a habitarte. Gracias por estar aquí. Gracias por elegir conciencia. Seguimos caminando juntos. Todos tenemos pensamientos que no contamos, emociones que escondemos y una parte oscura que fingimos que no existe. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que ocultarla es justamente lo que más te daña? Hoy vamos a hablar de eso. Bienvenido a este canal, donde exploramos la psicología humana sin máscaras. Aquí no juzgamos la mente, la entendemos. Hoy responderemos a una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Por qué ocultamos nuestro lado más oscuro? ¿Qué es el lado oscuro en psicología? En psicología, este lado oculto es conocido como la sombra, un concepto desarrollado por Carl Jung. La sombra contiene todo aquello que aprendimos a rechazar: ira, envidia, miedo, deseos prohibidos, inseguridades. No porque sean malos, sino porque alguien nos enseñó que no debíamos sentirlos. ¿Por qué lo ocultamos? Lo ocultamos por 3 razones principales. 1. Miedo al rechazo. Desde pequeños aprendemos que para ser aceptados debemos mostrar solo lo correcto. 2. Vergüenza emocional. Nos avergonzamos de lo que sentimos, incluso cuando es humano. 3. Autoengaño. Negar duele menos que aceptar. Pero lo que se reprime no desaparece. El peligro de reprimir la sombra ignorada, se manifiesta de otras formas. Ansiedad, explosiones de ira, relaciones tóxicas, autosabotaje, vacío emocional. No es tu lado oscuro el problema, es no mirarlo de frente. La sombra ignorada se manifiesta de otras formas: ansiedad, explosiones de ira, relaciones tóxicas, autosabotaje, vacío emocional. No es tu lado oscuro el problema, es no mirarlo de frente. Cuando reprimimos lo que sentimos, la mente busca una salida. Lo que no se expresa se somatiza. Por eso hay personas que no entienden por qué viven ansiosas sin motivo aparente. No es ansiedad sin causa, es emoción reprimida. La ira que no fue escuchada se transforma en resentimiento. El miedo que no fue aceptado se convierte en control. La tristeza negada se vuelve vacío. La sombra no grita, susurra, y si no la escuchas, empieza a dominar tus decisiones. ¿Te has preguntado por qué repites los mismos errores?
¿Por qué eliges relaciones que te lastiman? ¿Por qué te saboteas justo cuando todo empieza a ir bien? No es mala suerte, es la sombra pidiendo ser vista. La mente humana es experta en disfrazar el dolor. A veces lo llama normal, otras veces lo llama así soy yo. Pero lo que no se integra, se proyecta. Proyectamos nuestra sombra en los demás. Criticamos lo que no aceptamos en nosotros. Atacamos lo que nos recuerda aquello que reprimimos. Por eso algunas personas viven en conflicto constante. No están peleando con el mundo, están peleando consigo mismas. Reprimir la sombra tiene un precio psicológico, y ese precio es la desconexión interna. Te desconectas de lo que sientes, te desconectas de lo que deseas, te desconectas de quién realmente eres. Y cuando no sabes quién eres, empiezas a vivir para agradar, para encajar, para sobrevivir, pero no para vivir de verdad. Aquí está la verdad que pocos te dicen. La sombra no desaparece porque la ignores. Desaparece cuando la comprendes. Mirar tu lado oscuro no significa justificarlo. Significa entenderlo. ¿De dónde viene? ¿Qué intenta proteger? ¿Qué herida lo creó? La psicología profunda no busca eliminar la sombra, busca integrarla. Porque una sombra integrada deja de controlar y una mente consciente recupera su poder. Tal vez no necesitas ser una mejor versión. Tal vez necesitas ser una versión más honesta. La verdadera sanación no ocurre cuando te vuelves perfecto. Ocurre cuando te vuelves completo. Carl Jung, uno de los mayores psicólogos del siglo XX, dijo: aquello a lo que te resistes persiste, y lo que persiste en la sombra termina gobernando tu vida desde el inconsciente. Jung también afirmó: hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Eso es exactamente lo que ocurre cuando reprimimos nuestra sombra. Sigmund Freud lo explicó desde otra perspectiva. Para Freud, la represión es uno de los mecanismos de defensa más poderosos de la mente, pero también uno de los más peligrosos. Freud decía: las emociones no expresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen después de formas más feas. Ansiedad sin explicación. Ira desproporcionada. Síntomas físicos sin causa médica. No son fallas del cuerpo. Son mensajes de la psique. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, decía: cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Pero no puedes cambiar lo que niegas. La sombra negada no te destruye de inmediato, te desgasta lentamente, te vuelve reactivo, te vuelve defensivo, te vuelve desconectado. Erich Fromm, otro gran pensador de la psicología humanista, escribió: la tarea principal en la vida es dar a luz a uno mismo. Y nadie puede nacer psicológicamente si vive huyendo de su propia oscuridad. Reprimir la sombra crea una falsa identidad, una versión aceptable, una máscara funcional, pero las máscaras cansan. Por eso, muchas personas dicen: no sé por qué estoy vacío si mi vida está bien. Porque una vida bien organizada no es lo mismo que una vida integrada. Jung fue claro en esto. No nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La psicología profunda no te invita a ser oscuro, te invita a ser íntegro, a reconocer tu agresividad sin ser violento, tu miedo sin ser cobarde,
tu deseo sin culpa. Cuando integras tu sombra, tu ansiedad disminuye, tu energía regresa, tus decisiones dejan de ser impulsivas, porque ya no estás huyendo de ti. Tal vez el trabajo más valiente no es cambiar el mundo, es sentarte contigo mismo y mirar lo que evitaste toda tu vida. Cuando la sombra no es reconocida, se convierte en patrón, y los patrones gobiernan la vida sin que la persona lo note. Por eso muchos adultos siguen reaccionando como niños heridos. Alfred Adler, uno de los padres de la psicología individual, decía: no somos impulsados por el pasado, sino guiados por los objetivos que no comprendemos. Y muchos de esos objetivos nacen de heridas no conscientes. La sombra también se manifiesta en la necesidad constante de aprobación, en el miedo a decir no, en el deseo de controlar a los demás. No es bondad, es miedo disfrazado. Carl Rogers, referente de la psicología humanista, afirmaba: la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Pero sin aceptación no hay transformación. Aceptar la sombra no significa actuarla, significa reconocer su existencia. Lo que se reconoce se regula, lo que se niega se desborda. Muchas personas confunden espiritualidad con represión, confunden calma con anestesia emocional. Pero una emoción reprimida no es una emoción sanada. Wilhelm Reich, psicoanalista y discípulo de Freud, decía: el cuerpo guarda la historia que la mente intenta olvidar. Por eso el conflicto psicológico termina expresándose físicamente. Tensión constante, insomnio, fatiga crónica. El cuerpo habla cuando la mente calla. La sombra también aparece en las relaciones. Elegimos parejas que activan lo no resuelto, no porque nos guste sufrir, sino porque el inconsciente busca cerrar ciclos. Jung lo llamó compulsión a la repetición. Revivimos la herida esperando esta vez entenderla. Pero sin conciencia la historia se repite. Solo cambian los nombres. La integración de la sombra comienza con una pregunta incómoda. ¿Qué parte de mí estoy evitando? No es un proceso rápido, no es cómodo, pero es liberador. Porque cuando dejas de gastar energía ocultándote, esa energía vuelve a ti. Y entonces ocurre algo profundo. La ansiedad deja de ser enemiga y se vuelve información. La ira deja de explotar y se vuelve límite. La tristeza deja de hundirte y se vuelve profundidad. Eso es madurez psicológica. No la ausencia de oscuridad, sino la capacidad de caminar con ella sin perderte. Integrar la sombra no es un acto intelectual. No basta con entenderla, hay que sentirla sin huir. Y ahí es donde la mayoría se detiene. Porque mirar la sombra implica aceptar verdades incómodas. Aceptar que no siempre somos buenos, que a veces somos egoístas, que también sentimos envidia, rabia, deseo de venganza. Y eso choca con la imagen que construimos de nosotros mismos. Carl Jung advertía: la persona más peligrosa no es la que reconoce su oscuridad, sino la que cree no tenerla. Cuando alguien se identifica solo con lo correcto, todo lo incorrecto se va al inconsciente, y desde ahí actúa sin permiso. Por eso hay personas buenas que explotan, personas calmas que hieren profundamente, personas correctas que viven doble vida. No es hipocresía, es fragmentación interna. La sombra no integrada busca salida, y si no la encuentra hacia adentro,
sale hacia afuera, se convierte en crítica constante, en juicio moral, en superioridad, atacar afuera lo que no acepto adentro. Erich Fromm lo expresó con claridad. El odio hacia los demás es, muchas veces, odio hacia partes negadas de uno mismo. La psicología moderna coincide en algo fundamental. La salud mental no es perfección, es coherencia interna. Cuando lo que piensas, sientes y haces están alineados, la mente descansa, pero la represión rompe esa coherencia. Y una mente fragmentada vive en tensión constante. Integrar la sombra requiere valentía emocional. La valentía de dejar de justificarte. La valentía de dejar de culpar. La valentía de mirarte sin adornos. Viktor Frankl decía, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestra libertad. Pero ese espacio solo existe cuando hay conciencia. La sombra reduce ese espacio. La conciencia lo amplía. Por eso, cuanto más te conoces, menos reaccionas, más eliges. La integración no te vuelve débil, te vuelve estable, porque ya no necesitas defender una imagen. Ya no necesitas demostrar. Ya no necesitas esconder. Solo estar presente. Y ahí ocurre algo esencial. Dejas de vivir desde el miedo y empiezas a vivir desde la responsabilidad. Responsabilidad no como culpa, sino como poder interno. Porque cuando reconoces tu sombra, recuperas el control de tu vida. Integrar la sombra no empieza con grandes cambios. Empieza con pequeños actos de honestidad interna. El primer paso es la observación sin juicio. Cada vez que una emoción intensa aparece, no preguntes ¿por qué soy así? Pregunta, ¿qué parte de mí está hablando ahora? La sombra se activa especialmente en 3 momentos. Cuando alguien te irrita, cuando te sientes rechazado, cuando pierdes el control. Ahí hay material psicológico. Jung decía, todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a comprendernos a nosotros mismos. El segundo paso es nombrar la emoción. No digas, estoy mal. Di, estoy enojado, estoy celoso, estoy herido. Lo que no se nombra, se confunde. Y lo que se confunde, domina. El tercer paso es asumir la emoción como propia. No es, me hiciste sentir así. Es, esto se activó en mí. Eso no justifica al otro. Te devuelve el poder a ti. Aquí ocurre un cambio crucial. Pasas de reaccionar a responder. El cuarto paso es explorar el origen. ¿Cuándo sentí esto por primera vez? ¿Qué experiencia se parece? ¿Qué estoy intentando proteger? La sombra no es el problema. Es una estrategia antigua que ya no funciona. Viktor Frankl afirmaba, cuando entendemos el porqué de una emoción, deja de dominarnos. El quinto paso es integrar, no eliminar. No intentes dejar de sentir. Aprende a canalizar. La ira puede volverse límite. El miedo puede volverse prudencia. La tristeza puede volverse profundidad. Integrar es transformar la energía. Un ejercicio simple pero poderoso. Cada noche pregúntate, ¿qué emoción evité hoy? ¿Qué parte de mí no quise mirar? No para castigarte, para conocerte. Carl Rogers decía, la aceptación es el suelo fértil del cambio. Otro punto clave, deja de idealizarte. La autoexigencia extrema es una forma elegante de rechazo interno. Ser consciente no es ser perfecto, es ser honesto.
La integración de la sombra es un proceso continuo, no tiene fin, pero cada paso te devuelve energía, y con más energía piensas con más claridad, sientes con más profundidad, eliges con más libertad. Ese es el verdadero crecimiento psicológico. Integrar la sombra es un proceso profundo, y como todo proceso profundo, está lleno de trampas. No por falta de voluntad, sino por mal entendimiento. Primer error: creer que integrar es justificar. Muchas personas piensan, si acepto mi lado oscuro, me volveré peor. Eso es falso. Aceptar no es aprobar. Reconocer no es actuar. Negar te hace inconsciente. Aceptar te hace responsable. Segundo error: intelectualizar la sombra. Leer libros, ver videos, repetir conceptos, pero no sentir nada. La sombra no se integra desde la mente, se integra desde la experiencia emocional. Entender por qué te enojas no sirve de nada si sigues huyendo del enojo. Tercer error: querer eliminar la emoción. La gente dice, quiero dejar de sentir miedo, quiero dejar de sentir ira. Eso es guerra interna. Y en toda guerra interna, algo se rompe. La emoción no es el enemigo. La falta de conciencia lo es. Cuarto error: compararte con otros. Cada sombra es única. Cada herida tiene su historia. Compararte solo crea culpa o superioridad. Carl Jung advertía, la comparación es una forma sutil de evasión. Quinto error: buscar resultados rápidos. La integración no es un antes y después. Es un proceso gradual. Querer acelerar suele generar frustración. La sombra se revela por capas, no todo a la vez. Sexto error: usar la espiritualidad como escape. Frases positivas, negación del dolor, exceso de luz. Eso no es sanación. Es represión disfrazada. Una emoción ignorada en nombre de la paz. Regresa con más fuerza. Séptimo error: hacerlo solo desde el ego. Creer que ya sabes todo. Creer que no necesitas ayuda. La sombra se fortalece en el aislamiento. Pedir ayuda no es debilidad, es conciencia. Octavo error: atacar a los demás cuando la sombra aparece. Cuando algo te duele, reaccionas culpando. Cuando algo te confronta, te defiendes. Eso bloquea el proceso. La sombra no necesita defensa, necesita escucha. Viktor Frankl decía, el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando encuentra significado. Estos errores no te hacen incapaz, te hacen humano. La integración no exige perfección, exige honestidad sostenida. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, estás integrando. Cada vez que eliges comprender en lugar de negar, estás sanando. Y poco a poco, la sombra deja de ser amenaza y se convierte en aliada. La autoestima no se construye negando partes de ti, se construye integrándolas. Muchas personas creen que autoestima es pensar bien de uno mismo, pero eso es solo autoimagen. La autoestima real nace cuando ya no necesitas esconderte. Cuando reprimes tu sombra, tu autoestima depende de mantener una imagen. Y vivir defendiendo una imagen es agotador. Carl Rogers lo explicaba así: cuanto más me acepto como soy, menos necesito probar quién soy. Integrar la sombra fortalece la autoestima porque elimina la guerra interna. Ya no luchas contra tus emociones. Ya no te juzgas por sentir. Y cuando dejas de atacarte internamente, tu energía vuelve a ti.
La baja autoestima no nace de no ser suficiente, nace de rechazarte, rechazar lo que sientes, rechazar lo que piensas, rechazar lo que deseas. La sombra integrada deja de ser vergüenza y se convierte en autoconocimiento. Jung decía, conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás. Por eso, cuando integras tu sombra, dejas de buscar validación constante, dejas de compararte, dejas de necesitar aprobación. No porque te vuelvas indiferente, sino porque te vuelves seguro internamente. La autoestima madura no grita, no se exhibe, no se defiende, se sostiene. Integrar la sombra también cambia tu diálogo interno. La voz crítica pierde fuerza. La voz comprensiva aparece, no como excusa, sino como contención. Erich Fromm decía, amarse a uno mismo no es egoísmo, es la condición para amar a los demás. Una persona que se acepta no necesita humillar, no necesita dominar, no necesita esconderse, porque ya no vive desde la carencia. La autoestima que nace de la integración es estable, no depende del éxito, no se derrumba con el error, porque ya incluye el error. Te permites fallar sin destruirte, te permites sentir sin castigarte. Eso es fortaleza psicológica. Tal vez el mayor acto de amor propio no es mejorar tu imagen, es dejar de rechazar quién eres. Y cuando dejas de rechazarte, empiezas por fin a respetarte. La forma en que amas revela la relación que tienes contigo mismo. Cuando la sombra no está integrada, el amor se vuelve necesidad. Necesidad de aprobación, necesidad de seguridad, necesidad de no estar solo. Eso no es amor, es apego. La sombra no integrada busca en el otro lo que no puede darse a sí misma. Validación, identidad, sentido. Por eso muchas relaciones comienzan intensas y terminan dolorosas. No se encuentran dos personas, se encuentran dos heridas. Carl Jung decía, donde reina el amor, no hay voluntad de poder, y donde domina el poder, falta el amor. Cuando no conoces tu sombra, intentas controlar, intentas cambiar al otro, intentas llenar un vacío. Y ningún ser humano puede cargar con lo que tú no quieres mirar. Integrar la sombra transforma el amor de tres maneras profundas. Primero, dejas de idealizar, ves al otro como es, no como necesitas que sea. Y cuando cae la idealización, nace el respeto. Segundo, dejas de proyectar, dejas de culpar al otro por emociones que son tuyas. La inseguridad ya no se disfraza de celos. El miedo ya no se disfraza de control. Jung afirmaba, la mayor carga que un niño debe soportar es la vida no vivida de sus padres. Y lo mismo ocurre en las parejas. Tercero, aprendes a amar sin perderte, ya no te abandonas para ser aceptado. Ya no callas para evitar conflicto. Poner límites deja de ser culpa y se vuelve autocuidado. Erich Fromm lo expresó con claridad. El amor no es un sentimiento, es una práctica, y toda práctica requiere conciencia. Cuando integras tu sombra, amas desde la elección, no desde la carencia. El amor deja de ser refugio y se vuelve encuentro. Encuentro entre dos personas completas, no entre dos mitades rotas. Por eso las relaciones sanas no son perfectas, son honestas. Hay conflicto, hay diferencia, pero no hay negación. Porque cuando te conoces, no usas el amor para huir de ti, usas el amor para compartirte. Y eso
lo cambia todo. La relación con el dinero también es una relación psicológica. Y la sombra tiene mucho que ver con ella. Muchas personas dicen querer prosperar, pero inconscientemente se sabotean, no por falta de capacidad, sino por conflictos internos no resueltos. La sombra se manifiesta en creencias ocultas. No merezco. Si gano más, perderé a los demás. El dinero me hará egoísta. No son verdades. Son lealtades inconscientes. Alfred Adler hablaba del estilo de vida inconsciente. Patrones que repetimos sin cuestionar. Y el dinero suele activar esos patrones. Cuando la sombra no está integrada, confundes valor personal con valor económico. O te sobreexiges, o te saboteas. Integrar la sombra cambia tu relación con el dinero. Primero, deja de ser identidad. Ya no te define cuánto ganas, ni te avergüenza cuánto tienes. El dinero vuelve a ser herramienta, no medida de valor. Segundo, desaparece el autosabotaje. Te permites crecer sin culpa, cobrar lo justo, recibir sin miedo. Carl Jung decía: el mayor privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Y eso incluye tu potencial material. Tercero, el propósito se aclara cuando dejas de huir de ti. Empiezas a escuchar lo que realmente quieres. La sombra no integrada distorsiona el propósito. Te hace vivir para agradar. Te hace elegir caminos que no son tuyos. Viktor Frankl afirmaba: el sentido no se inventa, se descubre. Pero no puedes descubrirlo si estás desconectado de ti. Integrar la sombra te devuelve coherencia. Y la coherencia atrae oportunidades. No por magia, sino porque decides con claridad. Dices no sin culpa. Dices sí sin miedo. El propósito deja de ser una idea grandiosa y se vuelve una dirección clara. Y cuando hay dirección, el dinero fluye como consecuencia. No porque persigas el dinero, sino porque ya no te saboteas. La sombra integrada no te frena, te enraiza, te permite construir sin traicionarte. Eso es prosperidad psicológica. Pasamos la vida intentando ser mejores, cuando en realidad necesitamos ser más completos. Tu lado oscuro no es el enemigo, es la parte de ti que aprendió a sobrevivir. Sobrevivir al rechazo, sobrevivir al dolor, sobrevivir a no ser visto. La sombra no quiere destruirte, quiere ser reconocida. Carl Jung lo dijo con claridad: la iluminación no llega imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Cada emoción que reprimiste, cada parte que negaste, cada versión tuya que escondiste, sigue esperando que la mires sin juicio, no para quedarte ahí, sino para integrarla y avanzar. La verdadera libertad psicológica no es eliminar el dolor, es dejar de huir de él. Porque cuando te permites sentir, recuperas tu poder. Cuando te aceptas completo, dejas de mendigar aprobación. Cuando te conoces de verdad, tus decisiones dejan de ser reacciones. Tal vez el trabajo más valiente de tu vida no sea cambiar quién eres, sino dejar de esconderte. La pregunta final no es si tienes una sombra. La pregunta es: ¿seguirás huyendo de ella o empezarás hoy a caminar contigo mismo? Porque solo quien se atreve a mirarse puede de verdad transformarse.